En medio de la sequía del alma de un pecador, como una flor plantada, estaba mi Salvador. Mis lágrimas regaban en el desierto que era yo, la esencia de la vida que se propagó. Su gracia nos su gracia nos su gracia nos Jesús, Jesús, jardín de adoración, hizo de mi corazón la rosa de Sarón, rosa de Sarón, con vaso nos llenó, su belleza reveló, la rosa de Sarón, rosa de Sarón, su gracia nos su gracia nos su gracia Buenos días, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga, bendito Dios que nos da este pequeño tiempo. Mire, mis hermanos, en el nombre de Jesús, yo le quiero decir a usted que la salvación nuestra no está en nuestra portada, ni tampoco está en nuestra apariencia. Bendito sea el nombre del Señor por esta palabra que Dios puso en mi corazón. Yo sé que esta palabra le va a traer paz a su vida, le va a confrontar, pero también le va a traer paz a su vida, ¿sabe? Esta palabra nace hace una hora quizás. Hace una hora es que nace esta palabra que Dios puso en mi corazón. Y estoy con la convicción firme en mi corazón de que Dios puso esta palabra en mi corazón y Él me dijo, háblala. Hace más o menos, sí, hace como una hora más o menos, una señora sale con lágrimas en sus ojos y me dice que su esposo ha muerto. Y lo que a ella le tenía con un gran dolor, porque su esposo murió hace pocos días, no fue hoy, sino hace pocos días que murió. Pero lo que a ella le atormentaba, que es por lo cual sale a decirme, es si su esposo habría recibido a su corazón o no, habría recibido a Jesús en su corazón o no. Eso es lo que a ella le atormentaba y eso es lo que a ella le hacía llorar al confiarme esas palabras a mí. Y entonces el Señor, cuando la señora empieza a decirme esas cosas, el Señor se pone en mi corazón y me dice, háblale de la parábola que está en Lucas 10, capítulo 10. Háblale de esa parábola para que ella tenga paz. Y bendito sea Dios porque esta parábola que Jesús les da a un hombre, a un intérprete de la ley que se acerca para preguntar a Jesús qué he de hacer para heredar el reino de los cielos. O sea, es lo mismo que he de hacer para obtener la salvación. Y el Señor ministraba mi corazón y me decía, háblale de esta parábola a esta señora porque ella debe entender que hay cosas
muy importantes en el ser humano que Dios mira más que otras cosas. Entonces, por eso le decía, queridos hermanos, que la salvación nuestra no está en nuestra portada, por cómo nos vemos, no está en nuestra apariencia, en lo que aparentamos. Sí, hoy hay muchas personas que necesitan tal vez llevar paz a su vida. Hay personas que quizás han perdido seres queridos como esta señora y tal vez no, de alguna forma no tienen paz pensando dónde habrá ido a parar aquel familiar suyo que murió. El tormento de esta señora que había en su corazón era el si su esposo había recibido al Señor Jesús antes de morir o no. Sin embargo, Dios ministra mi corazón al escuchar a la señora, porque cualquier persona que mira a una persona sufriendo, pues créame que de alguna manera le va a traer a uno también un quebrantamiento. Y el Señor en ese quebrantamiento, en esa sensibilidad que estaba teniendo al ver a la señora así, el Señor ministraba mi corazón y me dice, háblale de la parábola que está en Lucas, capítulo 10, del versículo 25 en adelante. Y entonces el Señor me pone a hablarle a la señora y le digo, señora, usted tiene que tener paz porque hay una parábola del Señor que está en Lucas 45 que dice la palabra del Señor, que llega un intérprete de la ley y le pregunta al Señor Jesús qué he de hacer para heredar el reino de los cielos. Y Jesús le cuenta la parábola y le dice, va un hombre por el camino y yendo por el camino es intersectado por los malhechores, los cuales le roban todo y le dejan moribundo, le dejan malherido. Dice que pasando por allí un levita lo ve de lejos, sabe, un levita era aquel hombre que recogía las ofrendas en los templos en aquel tiempo. Imagínense, era un hombre de Dios, entre comillas. Por eso le decía, no son las apariencias, no es nuestra portada lo que nos hace hombres de Dios, sino nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice la parábola del Señor que viendo aquel levita de lejos, aquel hombre moribundo, dice que se fue por otro camino, o sea, se desvió del camino para no ayudar a aquel hombre. Dice que al rato después venía un sacerdote por el camino y dice, y viendo aquel moribundo, aquel hombre muriendo allí, herido, dice que también se desvía del camino. ¿Quién era un sacerdote en aquel tiempo? Era un hombre encargado de ministrar las alabanzas en los templos. O sea, era un hombre de Dios, entre comillas. Entonces, aquí es donde está la parábola que Jesús le da a esta señora que hoy lloraba frente a mí y me decía que le atormentaba el no saber si su esposo se habría ido con el Señor o no. Y es que yo, conociendo al esposo de esa señora, yo estoy seguro que por eso fue que Dios puso esta parábola para que yo como instrumento él se la diera a esta señora. Y dice Jesús en su parábola, en el recorrido de su parábola, al intérprete de la ley, le dice, pero vino un buen samaritano. Un buen samaritano era un buen hombre, sencillamente un buen hombre. Ni era un levita encargado de recoger ofrendas en los templos, ni era un sacerdote encargado de las alabanzas en los templos, ni era un hombre de esos que andan con la Biblia debajo del sobaco, ni era un hombre de esos que pasan metidos en una iglesia. Simplemente era un buen hombre, un buen samaritano. Dice que ese, viendo a aquel hombre moribundo en el camino, malherido, dice que tiene compasión de él y va y lo sube a la cabalgadura de su caballo, lo cura, lo lleva a un lugar donde le pide al dueño del lugar que lo alimente, que lo cure y que cuanto gaste en él, él vendrá y se lo pagará. Cuando Jesús termina de contarle esta parábola al intérprete de la ley, le pregunta,
¿cuál de los tres cree usted que hizo el bien? Y el intérprete de la ley le dice, el tercero, el buen samaritano. Y Jesús le dice entonces, ve y haz como él. Ve y haz como él y heredarás el reino de los cielos. Es decir, Jesús no mira, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira su portada, el hombre mira su portada, el hombre mira lo que cree hacer ver a las personas, su apariencia. Pero Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón de las personas. Usted y yo no vamos a ser salvos por lo que aparentamos, por nuestra portada. Usted y yo vamos a ser salvos, vamos a ser perdonados por lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios nos habla en Hechos 13:22 de cómo Dios miraba el corazón de David. ¿Sabe? David no era un hombre perfecto tampoco. David era un hombre tortero. Pero dice que Dios miró el corazón de David conforme al corazón de Dios. Eso lo podemos encontrar en Hechos 13:22. Lo podemos encontrar en 1 Samuel 13:14, donde la palabra de Dios dice que Dios miró con agrado el corazón de David, que era un corazón conforme al corazón de Dios. Esa palabra está en 1 Samuel 13:14. Yo no sé cuál es su apariencia, porque a esta hora no lo sé. No sé a quién le está hablando el Señor. Yo no sé cuál es su portada. Pero aquí no se trata de cómo es usted. Aquí se trata de cómo es tu corazón. De eso es lo que se trata la salvación, de cómo es tu corazón. Dice que en aquel día muchos llegarán donde el Señor y le dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos demonios. Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Y Dios les dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es cuanto vivamos metidos en una iglesia, no es cuanto conozcamos la palabra de Dios. No es cuanto andemos una Biblia, sino nuestro corazón. Dios mira nuestro corazón. Dios escudriña nuestro corazón. No es lo que usted hoy refleja en su imagen, en su apariencia, sino es lo que refleja tu corazón. Dios mira el corazón. Por eso Dios dice que hay que cuidar el corazón porque de él mana la vida. A mí me encantan las palabras del Señor cuando el Señor resalta a las personas, no por su imagen, no por su portada, no por su apariencia, sino por lo que hay en su corazón. Dios resaltó a David por lo que había en su corazón, porque David era un saco de tortas. David se metía en una y se metía en la otra, pero siempre adoraba al Señor. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Siempre, cuando él se daba cuenta que cometía errores, él pedía perdón a Dios. Hoy hay muchas personas que no las vemos metidas en una iglesia, que no las vemos con una Biblia en su brazo, pero son personas que cuando cometen errores le piden perdón a Dios en lo secreto. Por eso Dios un día las exaltará en lo público. Es lo que hay en nuestro corazón.
lo que va a hacer que se mueva la misericordia de Dios sobre nuestras vidas un día. Es lo que hay en nuestro corazón, el buen corazón que tengamos, lo que hará que un día estemos delante de la presencia del Señor. No es nuestra imagen, no es nuestra portada, no es nuestra apariencia, sino nuestro corazón. Si usted tiene un corazón bueno, quizás usted un día va a estar delante de la presencia del Señor. Si usted tiene un corazón malo y miserable, quizás usted un día estará en el lugar donde dice que crujirán los dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso lo importante es cuidar nuestro corazón. A veces somos tan dados a cuidar nuestra imagen. Sí, como cuando tenemos un carro y lo queremos pulir y lo queremos ver bien limpio y queremos que el carro se refleje lo más hermoso que se pueda. Pero nuestro corazón está sucio, está curtido, está podrido. ¿Para qué aquel carro tan limpio y tan hermoso si tenemos un corazón que es miserable? No. Hoy Dios, más que nuestro vestido, más que nuestra apariencia, quiere un corazón limpio, puro, sencillo, humilde, que no solo ame a Dios, sino que ame a las personas también. Cuando el Señor me dio la oportunidad de darle esta parábola a doña Carmen, que fue la señora que salió llorando a contarme lo que le inquietaba en su corazón, lo que perturbaba su corazón, al decirme si no sabía si su esposo se habría ido con el Señor o no a la hora de su muerte. Cuando ella escuchó esta parábola que el Señor le dio, esta señora sonreía y tenía paz en su corazón. Hoy, lo que nos puede traer paz en nuestro corazón es tener un buen corazón. Amar a Dios, sí, pero amar también a vuestros hermanos. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.